Hvem er du? Jeg døden. La muerte es un recurso indispensable en cualquier historia. Cada autor la trata de forma distinta, pero es inevitable que no sea un tema que permee cualquier historia. Desde las obras de drama hasta las de acción, desde las románticas hasta las de comedia, la muerte es una parte inseparable de la vida. Y por lo tanto de las historias. Todo el mundo recuerda una escena, ya sea en un libro, una serie, una película o incluso en el teatro, que le ha hecho sentir emociones tan fuertes que le han arrancado lágrimas, o por lo menos le ha producido legítima tristeza. Es típica la escena de un lector llorando sobre las páginas de su libro al presenciar la muerte de un personaje que, aunque ficticio, su partida se siente muy real. Y luego tenemos un pegote sin ninguna gracia en la que no sabemos si el personaje realmente murió o si solo es un mal chiste. O peor aún, que se sientan desabridas, indignas de todo lo que ese personaje representaba en la obra. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y ya que ustedes lo escogieron en la encuesta del canal, hoy hablaremos de aquel elemento de tensión dramática que puede reforzar una trama, usarse como fin del arco de un personaje para darle desarrollo a los demás miembros del reparto, una escena que en ocasiones engrandece aún más la leyenda de un gran personaje y en otras es un manchón en su camino. Es por eso que hoy hablaremos de cómo escribir muertes, su valor en las historias y por qué son tan importantes. La muerte, más que un tema que puede tener un papel central o no en la obra, es un importante recurso que puede aparecer en todas las historias. La mortalidad es un aspecto inseparable de la vida, una consecuencia de la existencia misma y un recurso invaluable que puede ayudar a aumentar la tensión, crear escenas memorables, desarrollar personajes o escribir fantásticos finales. Empecemos por la tensión dramática. Si un personaje está en un momento de peligro mortal y se maneja la narrativa de forma correcta, se puede crear una tensión increíble. Pero para eso debes cumplir algunas condiciones. La primera es que me importe el personaje. No siento ninguna tensión si van a matar a un secundario o un personaje de fondo que no me aporta nada y que no tiene ningún carisma. Hay historias donde quieren asustar al público con números. Ese sujeto es peligroso. Ha matado a chorrocientos guerreros de élite. Pero me da igual a cuántos minions ha matado tu villano. No deja de ser un simplón que quiere asustar con números irrelevantes. Pero si tu villano mata a varios secundarios relevantes, se siente más personal. El peligro se hace más real, por lo que sacrificar secundarios que no tengan mucho que aportar siempre va a mejorar la perspectiva que se tiene de un villano y de las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, una de las escenas más famosas de Freezer es cuando mata a Krillin. Y aún recuerdo cómo me comía las uñas al ver cómo uno tras otro de los guerreros Z moría enfrentando a Nappa. ¿Cómo fue necesario sacrificar personajes carismáticos solo para herir a King Bradley? Cómo la Brigada Gurren perdía miembros en combate o en sacrificios magníficos en el camino a enfrentar a los anti-espiral, dándole una tensión enorme y una presencia brutal al enemigo, razón por la cual no me gusta la película donde nadie muere. El que un oponente acumule victorias y muertes le proporciona una presencia que ningún otro argumento le dará. Lo otro es que se sienta que el peligro es real. En una historia donde la posibilidad de muerte no es verosímil, como esa típica escena donde el protagonista le dicen que es posible que muera si intenta esto, si hace aquello, pero nadie se cree eso a menos que sea un niño de 5 años. Todos entendemos que sin importar que su probabilidad sea del 0.01%, lo va a lograr. Por otro lado, obras como Canción de Hielo y Fuego nos mantienen al filo
filo del asiento con la mínima escena, ya que nos han demostrado muchas veces que el peligro es real, sin importar si eres el protagonista. Pero se debe tener cuidado con esto, al igual que con la tensión dramática. Si se abusa mucho de este recurso, termina perdiendo todo su impacto, como en Dragon Ball, que tenía muertes memorables, especialmente porque Shenlong no podía revivir más de una vez a la misma persona. Además, solo cumplía un deseo una vez al año. Pero tras introducir las esferas de Namek y el dragón con esteroides, Poronga o algo así se llamaba, que podía revivir ilimitadamente y que incluso podía revivir la población de un planeta entero con un solo deseo, la muerte dejó de tener relevancia en la franquicia. Y por más urgencia y dramatismo que intentaron colocar en el torneo de poder, simplemente sabíamos que revivirían a todos los universos, y así fue. Otro caso curioso son las obras con tramas de Battle Royale como Basilic, los Juegos del Calamar o los Juegos del Hambre, que a pesar de que la muerte sea real y definitiva en estas historias, desde el inicio sabemos que el prota sobrevivirá y que el resto va a morir, porque de eso va la trama. Así que la muerte deja de ser sorpresiva o impactante y se convierte en un mero trámite. Otro tratamiento de la muerte que ha dejado de tener gracia, especialmente por la sobreexplotación del mismo, al punto de convertirlo en un cliché, son las falsas muertes. Escenas donde quieren crear tensión para luego revivir al personaje o decir que no, que en realidad siempre estuvo vivo, pero solo muy pocos sabían el secreto, o cualquier otra estupidez por el estilo, que le quita todo el valor a una escena que pudo ser memorable con un "esto realmente no pasó". No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Me honras. Esto se ha dado tanto que ahora los fans de muchas obras se niegan a aceptar que un personaje está realmente muerto, incluso viendo su cadáver, como en la saga de Rápido y Furioso, donde en las primeras 6 películas moría un personaje de la familia en cada entrega y ahora reviven uno cada peli nueva. Explorando usos más puntuales del recurso de la muerte, podemos hablar de la muerte como fin de un arco narrativo. Si quiero mostrar que mi personaje está dispuesto a entregar su vida por una causa, no hay mejor forma de hacerlo que dejar que lo haga. Si mi personaje busca una muerte digna, no hay mejor forma de cerrar su arco narrativo que dándosela. Si la trama de mi historia es la vida de mi personaje, no hay mejor final que mostrando su muerte. Y por supuesto, no hay mejor evidencia que un personaje cuyo arco narrativo es la redención que sacrificar su propia vida en un intento de resarcir sus errores, en lugar del típico discurso de evangelización que termina con el personaje cambiando de bando y en el que todos mágicamente olvidan las muertes que causó porque ahora es de los buenos. Ya lo mencioné en el video de arcos de personajes. Si tu personaje ya cumplió su arco narrativo y es un secundario con el cual no sabes qué hacer, con el que no tienes ninguna idea a futuro, mejor mátalo. ¡Sasa! Dale una muerte digna. Deja que su papel en la historia termine mientras aún es relevante y pueda dejar un sentimiento de haber cumplido en la obra de forma perfecta, en lugar de sepultarlo entre pilas y pilas de secundario, dejando que todo el brillo de sus buenos momentos se apague. Personajes como Rod Lee, Neji, Yancha, Tenchin Han, Chaos estuvieron muertos o al borde de la muerte en momentos en que podían ser muertes dignas, pero sus escritores prefirieron traerlos de regreso o salvarlos en un intento de conservarlos por si acaso. Es como ese familiar que acumula basura porque según puede necesitarlo después, pero que nunca usa y solo es una montaña de basura que de todas formas terminan tirando. Es más, hay secundarios que es imprescindible que mueran para que la historia prosiga o los protagonistas puedan tener el impulso necesario para seguir su evolución narrativa. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar.
Un gran ejemplo es Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann, una muerte totalmente necesaria para que el protagonista de la serie pudiera tomar su rol como líder y finalmente dejar de estar a la sombra de su hermano mayor, en lo que fue uno de los desarrollos de personaje más increíbles que he visto jamás. Otro ejemplo es la muerte de Nina Tucker en Full Metal, algo que traumó a los protagonistas al sentir que fue culpa de la misma alquimia que ellos usan y las manos de un hombre al que admiraban por sus avances en experimentación con seres vivos, mismo conocimiento que ellos buscaban para recuperar sus cuerpos. Esta muerte la cargan en sus espaldas por el resto de su trama, ya que es un recuerdo de su arrogancia. Por otro lado está el mal uso de este recurso con Rengoku, que me podrán venir a llorar miles de viudas del Pilar de la Llama, pero ese personaje no aporta nada a la serie, más que ser un medidor de la escala de poder de las lunas superiores, algo que hacía falta luego de que el Pilar del Agua se bajara a una luna como si fuera un mosquito cualquiera capítulos atrás. Rengoku es un personaje que conocemos por menos de 20 episodios. Su frase más famosa es "Umai". Su frase menos famosa es "Umai". Y su frase más divertida es "Umai". Si nosotros como lectores de una obra semanal apenas si le conocemos, peor los personajes que no pasan más de 2 horas a su lado y la mayor parte del tiempo durmiendo o luchando por separado. Así que queda forzadísimo cuando me hacen creer que su muerte es importante para los protagonistas, cuando literal es la muerte de un random más en sus vidas, con la diferencia de que es fuerte y sobre todo tiene el carisma de un prota de shonen, que no es algo necesariamente bueno, solo porque cumple el estereotipo de tipo de pelo rubio y alborotado, enérgico, gritón, glotón y que le gusta entrarle a los putazos. En la serie incluso agregan episodios que no están en el manga para que no se sienta tan salido de la nada este tipo. La razón por la que a muchos le duele su muerte es por la magnífica adaptación animada y porque es un personaje carismático que recuerda a otros personajes. Porque como dije, una muerte te importa cuando quien muere te importa. Y espero que la animación mejore la muerte de otros personajes que en el manga pasan a mejor vida en escenas totalmente insípidas y sin gracia, pero no las mencionaré para no hacer spoilers. Obras como Ashita no Joe, Downton Abbey, Cowboy Bebop, Romeo y Julieta, El Principito, entre muchas otras, concluyen de forma magnífica con la muerte de sus protagonistas o un personaje secundario muy importante, dándole esa sensación de cierre que a muchos finales les hace falta. Da esa sensación de conclusión, de final definitivo, de cierre total, porque nada se siente más final que la muerte. Pero otros autores prefieren no hacerlo por si se les antoja regresar a exprimir sus viejas glorias con una secuela innecesaria o porque les obligan. Por un lado tenemos el caso de Akira Toriyama, que quería pensionar a su protagonista, Goku, pero entre la presión del público y su editor, le tocó revivirlo otra vez. También es conocido el caso de Sir Arthur Conan Doyle, quien cansado de su célebre detective Sherlock Holmes, decidió matarlo en su última novela en un enfrentamiento con su archirrival Moriarty. Pero la presión del público, cartas de odio y, según cuenta la leyenda, la insistencia de su propia madre, tuvo que revivirlo en la siguiente entrega de la saga, sin darle nunca una muerte al personaje de nuevo. Se debe entender que la forma en que cada autor y cada obra aborda el tema de la muerte es diferente. Tenemos desde aquellas obras donde la muerte es tremendamente cotidiana y llega sorpresivamente, dando la sensación que ningún personaje está seguro. Por otro lado, tenemos obras donde la muerte es escasa y los conflictos no terminan con la muerte de los implicados. Ejemplo de esto tenemos a One Piece, que puede darse el lujo de seguir contando historias con antiguos villanos o rivales debido a que todos siguen vivos, pudiendo tener su propio Battle Royale con la mayoría de ellos en la saga de Marineford, algo que otras obras similares no pueden replicar sin usar el trillado, conveniente y poco impactante recurso de revivir antiguos villanos que tuvieron grandes arcos de desarrollo y muertes dignas de su legado.
ya sea para apelar al fanservice o para tratar de copiar a Marineford. Uno de los casos más populares son la resurrección de Freezer, que pasó de ser el ser más temido de la galaxia y el mejor villano de Dragon Ball a un tipo con más muertes canónicas que Krillin. Otro ejemplo es el ejército de Edo Tensei, donde personajes que ya habían cerrado completamente su arco de desarrollo, como Zabuza, fueron revividos para ampliar su lore, agregar cosas a su desarrollo, interactuar con personajes nuevos y mostrar evidencia de ese cambio que tuvieron en sus últimos momentos de vida. Nada de eso, solo para repetir la escena de su muerte, pero con mucho menos carisma, en un afán de apelar a los nostalfac. Dejemos algo claro, si tu personaje cerró perfectamente su arco narrativo con una muerte espectacular, ¿para qué lo revives? ¿Cuál es el afán de querer aferrarte como escritor a un personaje que ya no tiene mucho más que aportar y que ya fue perfecto? No importa cuánto lloren los fans, no importa cuánto te duela como autor, no traigas de nuevo a un grande que se fue como un grande, solo para tenerlo como un bonito adorno el resto de la trama. No lo vale. Es destruir la imagen de alguien que ya lo entregó todo. Es literalmente la moraleja de la historia más antigua de la humanidad, ya que Gilgamesh, en su afán de evitar que su amigo barra novio Enkidu se marchara para siempre, lo sacó del reino de los muertos, pero ya no era el mismo. Lo que quedó solo era una sombra de lo que fue en vida. Igual que pasó con Gai en Naruto, ¿qué propósito tiene evitar la muerte en lo que pudo ser uno de los sacrificios más épicos del anime? Mi cliente no pidió ser salvado, mi cliente no quería ser salvado y su lesión por culpa de Mr. Increíble, sus acciones, así le dicen, le da muchísimo dolor. ¡Oye! ¡Te salvé la vida! Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste. Mi cliente no Escucha, tiene más pedazo. comentarios. Esto es algo difícil de interiorizar, ya que para muchos escritores, al igual que para los fans, es difícil aprender a soltar, a dejar ir, a entender que es el final y se acabó. Por eso vivimos en la era de los refritos, secuelas, remix, reboots y segundas oportunidades para sus exparejas, porque la gente quiere más de eso que aman. Tienen miedo a avanzar y buscar algo diferente, algo nuevo, tal vez algo mejor, y entender que el pasado fue maravilloso, pero es hora de dejarlo partir. Ven.